Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Ahí va, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Estoy en una parte de la casa que tiene mala conexión, así que si vemos que es insoportable, me mudo a otro lugar, pero si no, empezamos por acá. Avisen, por favor, si se corta mucho. Y bueno, empecemos. Es básicamente para ver si hay dudas con respecto al punto bonus 1. A pesar de que las preguntas Yo son lo súper... escucho súper cortado, pero no sé si es mi internet que también es. ¿Alguien más puede dar su testimonio? Hola, hola. ¿Se escucha muy cortado? Perdón, ahí me conecté en otra parte, así que vamos a empezar. Hola, ¿me escuchan? Escucha perfecto. Perfecto. Parece Bueno, mejor. Sí, ahora sí. bueno, es básicamente para ver si hay dudas con respecto al bonus. Algo que yo lo puse, pero recuérdenlo, no se pueden entregar con preguntas sin hacer, así que nada, hagan todas. Dejé arriba el enunciado del bonus, así que por ahí les voy a pedir si alguien lo tiene a mano o si tiene dudas con respecto a algún punto, que me lo diga. Hay algo que recorre un hilo conceptual, que recorre un poco una parte del bonus, que tiene que ver con temas que estuvimos viendo, así que voy a empezar a hablar de eso durante 15 minutos y después, nada, vemos si hay dudas específicas. Bueno, estos son como 3 consensos ortodoxos, al menos en mi opinión, que son importantes que se conozcan. Digo, yo insisto bastante porque me parece a mí que no, es como que nadie habla mucho de esto, así que es la oportunidad que tienen de conocerlo, aunque sea para discutirlos o para, si les parece que están mal, refutarlos, pero mucha gente piensa esto, que las depresiones económicas se pueden evitar. ¿Todo el mundo entendió la diferencia entre recesión y depresión? La recesión No se entendió nada. ¿Desde acá? Sí, perfecto. Ahí está, porque tengo la compu y el teléfono. Sí. Que la recesión es como parte del ciclo económico, pero la depresión, o sea, ¿cuál sería? En realidad no hay una definición demasiado exhaustiva, pero es una especie como de mega recesión que dura años, que se come a veces el 10 o 20% del PBI y que claramente no es una recesión habitual. Y lo que es súper importante para nuestra disciplina es que fue justamente esa anomalía increíble que fue la Gran Depresión la que generó la macro, digamos, porque Keynes y muchos otros economistas se dieron cuenta de que ese episodio, que es la Gran Depresión, era medio incompatible con el marco clásico. Así que, aunque sea por razones históricas, sepan eso, sepan que hubo una horrible Gran Depresión, que la Gran Depresión rápidamente se entendió que no era una recesión vulgar y silvestre, sino que era algo más profundo, y que el diagnóstico de Keynes y de los muchos keynesianos es que la depresión, porque, a ver, ¿alguien se acuerda qué pasaba en el mundo en 1930? Bueno, muchas cosas pasaban, ¿no? Pero estaba el mundo dividido en 2 grandes bloques, un bloque occidental, por así llamarlo, y un bloque soviético, y uno puede poner de manera bastante esquemática la división acerca de, digo, en el bloque soviético se pensaba que la asignación del mercado tenía que ser cambiada eventualmente por una especie de planificación centralizada. Y del otro lado, se pensaba que la asignación que hacía el mercado era buena, suficientemente buena, como para generar prosperidad. Y hoy es muy fácil decir, los soviéticos estaban locos o lo que sea, pero en esa época no era nada sencillo. La gente más
brillante de nuestra especie, muchos intelectuales sobre todo, estaban del lado soviético, por muchas razones que ahora no voy a mencionar, pero era una posición súper defendible. Las razones ustedes las conocen. El mercado funciona de acuerdo con la visión de Adam Smith, etcétera, por el ensayo de error. Eso genera un montón de factores de producción, tierra, trabajo y capital que se desperdician en esa especie como de esquema descentralizado. Y entonces la idea es que si vos podés planificar científicamente la demanda, esa tierra, trabajo y capital van a dejar de ser desperdiciados y van a poder ser utilizados con fines socialmente productivos. Y de ahí estaba la idea entonces de que si vos lograbas planificar el mercado, ibas a obtener una enorme prodigalidad, digamos, de la tierra, etcétera. En fin, entonces, en ese esquema, la Gran Depresión parecía mostrar, parecía, digamos, llevar agua al molino de la soviético, por así decirlo. Es decir, parecía mostrar que realmente el sistema capitalista, guiado por su propia lógica, no era sostenible porque llevaba a fenómenos horribles como la Gran Depresión. Y en este punto aparece Keynes, y fue como bastante bien recibido porque es una especie como de solución intermedia. La idea de Keynes es cierto, si vos dejás al capitalismo dejado a su propia, digamos, lógica, genera el sistema de mercados se rompe, genera estas horribles depresiones económicas, pero dice Keynes, no se preocupen, yo voy a salvar al mundo burgués, voy a mostrarles cómo uno puede administrar la demanda sin necesidad de planificarla como creen los soviéticos, y de esa manera preservar un montante de libertades individuales, o lo que sea. Simplemente para que nos pongamos a tono del espíritu, digamos, de los años 30. Y eso me parece a mí que esa línea keynesiana es la que muchos, la mayor parte de los economistas, hasta donde yo los conozco de nuestra facultad, son keynesianos, siguen esta línea que hasta los años 70 u 80 fue la línea, digamos, ortodoxa. Pero las cosas podrían haber cambiado, y en parte tiene que ver con que la solución keynesiana, la solución teórica de Keynes a las causas de la Gran Depresión, apareció una conjetura alternativa. Y de acuerdo a la conjetura alternativa, la responsable de la Gran Depresión no fue el sistema de mercado, digamos, sino que el responsable fue la Reserva Federal, es decir, que fue un error humano. Lo bueno de eso es que si fue un error humano, las depresiones se pueden evitar. Sí, no cometiendo. Sí, no cometamos más ese error, y entonces, por eso hay muchos economistas ortodoxos que piensan que las depresiones son cosas del pasado, y por eso aparece ese artículo de Lucas que yo les mencioné una vez, en donde él dice de manera súper controversial que la macro terminó, porque la macro, dice Lucas, nació como una especie como de cuerpo teórico destinado a terminar con las depresiones, y Lucas dice, bueno, ya sabemos cómo hacer eso. Entonces, en el sentido original, la macro terminó. ¿Con eso hay dudas? No. Bueno, el segundo gran consenso que no se conoce mucho es que las crisis financieras del tipo 2007-2008 no hay forma de predecirlas. Esto es importante que la otra vez me acuerdo que fui a una charla que daban de macro, y lo que no es que me enojé nada por el estilo, pero lo que pasaba es que mucha gente habla de recesión, depresión y crisis, como crisis financiera, como si fueran sinónimos. ¿Se entendió? Sí. Entonces, no lo hagan, por favor. Digo, si quieren háganlo, pero para leer algunos textos es importante que se entienda que cuando se habla de crisis financiera se habla de otra cosa, no se habla ni de depresión ni de recesión, sino que se habla de una caída abrupta en el valor de los activos financieros, como ocurrió en el 2007-2008. Por supuesto hay relaciones, porque típicamente, después de una crisis financiera, dentro de las crisis financieras están también las crisis bancarias, que son terribles. Cuando pasa una crisis de ese estilo, muchas veces después hay una recesión, y si vos no haces bien las cosas, podés ocasionar ¿qué?
Una depresión. Una depresión, al menos así piensa el mundo el ortodoxo. Por eso los tres términos están vinculados, pero es importante ser preciso porque, ¿por qué lo digo esto? Porque en esa misma charla, mis colegas se reían de Lucas, porque decían, miren este perejil, miren Lucas, que dice que ya sabemos cómo prevenir recesiones, cuando Lucas habla de depresiones, y eso lo dice Lucas creo que en el 2003 o 2005, y fíjate que en el 2007 apareció una depresión horrible. ¿Se entiende? Lo que pasó en el 2007-2008 fue, en principio, una crisis financiera. Después siguió una recesión que fue fea, pero no fue de la montante de la Gran Depresión. Entonces, nada, simplemente entiendan que si vos no tenés en la cabeza esta distinción entre recesión, depresión y crisis financiera, es como que es muy fácil pensar que los ortodoxos, digamos, están locos o que son tontos o algo por el estilo. Y después, el último consenso que lo vamos a ver en clases es la idea de que la inflación es un fenómeno monetario fiscal, y para esto hay que entender bien Ratex, y esto obviamente implica que no es un fenómeno multicausal, como a veces se lo quiere, hay muchas teorías que están medio de moda que hablan de eso, ni puja distributiva, algo así. Esta teoría, obviamente, todas estas teorías pueden ser horribles, pero es importante conocerlas. Ok. Este es Keynes, es la teoría general del empleo, del dinero, y recuerden, él dice cuál es la causa de la depresión, y lo que él encuentra es que la economía clásica está mal porque no se da cuenta de que no es suficientemente general, por eso llama a su teoría la teoría general. Es lo que dice, la teoría clásica funciona en términos normales, pero cuando vos tenés una situación en donde los animal spirits están absolutamente deprimidos, donde la gente espera que el futuro sea horrible, lo que ocurre en ese caso es que el mecanismo clásico no puede funcionar. Y básicamente la conjetura keynesiana es que después del crash, después del jueves negro de 1929, hubo una pérdida de confianza de la inversión y del consumo, y esa fue la causa primaria de la Gran Depresión. Si ustedes recuerdan la ecuación keynesiana básica en una economía cerrada, es que la demanda agregada está formada por, ¿se acuerdan? Eran consumo, inversión y gasto público. Si hay pérdida de confianza con respecto al futuro horrible, el consumo puede reaccionar. No. No, por más que vos le des plata a la gente la guarda bajo el colchón. Porque, por razones obvias, porque espera que en el futuro, ahí está el motivo de precauciones, toda la panoplia keynesiana que ustedes conocen mejor que yo. Si vos, la inversión puede sacarnos de la depresión, me refiero a la inversión privada, ¿no? No, tampoco digo. Bueno, tampoco, obviamente, porque, bueno, la definición marginal del capital está deprimida. Entonces, el punto es que ni el consumo ni la inversión privada nos puede sacar de la horrible depresión, y de ahí viene la idea de que es el tercer componente, básicamente el gasto público, el que, dado que no está sometido a los animal spirits, como sí el sector privado, puede eliminar la depresión. Bueno, y eso es básicamente lo que todavía hoy se enseña como macroeconomía. Y en el 58, es decir, bastante después, aparece una hipótesis alternativa en este libro, que lo comenté alguna vez, y lo que dice Friedman es que la depresión no fue causada por una pérdida de confianza como piensa el keynesiano promedio. Recuerden que cuando ocurre esto, vos le tirás plata a la gente no consume más, bajás las tasas de interés y los empresarios no invierten más, y por eso la política monetaria es ineficaz. Como la política monetaria es ineficaz, ¿qué tipo de política nos queda para aumentar la demanda agregada? Política fiscal. La política fiscal. Y por eso, si vos sos keynesiano, pensás que la forma de evitar depresiones es haciendo un shock de política fiscal, etcétera, etcétera. Nota al pie. De acuerdo con la lectura ortodoxa, esa teoría, esa conjetura, que fue brillante y además resolvió la anomalía, o mejor dicho, parecía resolver la anomalía, explica que después, en los años 60, 70, se hayan generado patrones de gasto público, o sea, de déficit público sostenido. ¿Hasta acá se entiende?
Sí. Bueno, y ese patrón de gasto público o de déficit fiscal sostenido explica el surgimiento de la inflación a nivel mundial que hubo en los años 70 y 80. ¿Se entendió eso? Pero lo que quiero decir es que antes de Keynes había un sentido muy claro según el cual las cuentas públicas tenían que estar controladas en el largo plazo, por así decirlo. Es decir, tenía que haber una especie como lo que vamos a ver, lo que se llama la equivalencia ricardiana. Pero con Keynes se levantan esas especies de prerrogativa, y ahora los gobiernos y los teóricos también se sienten justificados a usar política fiscal. Recuerden que la política monetaria es ineficaz. Cuando ocurre eso empiezan a ocurrir déficits que son percibidos como permanentes, y cuando ocurre eso se despierta, dice Friedman, el demonio de la inflación. Esa es decir, no es la crisis del petróleo ni nada por el estilo, sino que es la influencia que tiene la teoría keynesiana sobre el policy making de los años 70, 80, y en algunos países sigue vigente, ¿no? Diego, Sí, esto tiene que ver con lo que leímos en la bibliografía esta de Friedman, donde también hablaba de la curva de Phillips, que es como que, es para nada, exactamente que eso, sí. Sí. Lo que pasa es que a veces me parece que es una sensación propia, así que tómenla con cuidado, pero yo lo que creo es que la prédica keynesiana es tan fuerte que es difícil a veces combinar estos elementos. Así que nada, por eso yo a veces me repito. Pero sí, la respuesta corta es sí. En términos más académicos, si vos querés, la curva de Phillips se desplaza hacia arriba, es decir, empieza a haber el mismo nivel de desempleo que antes, con niveles inflacionarios mayores. perfecto, gracias. Okay. Pero detrás de esto, recuerden, no hay causas mecánicas como costos ni nada por el estilo, sino que está la influencia de las ideas. Cuando la gente se convence de que la teoría keynesiana está bien, eso trae como consecuencias. Y por eso me parece a mí que es importante discutir ideas. Okay. Y esta hipótesis alternativa de Friedman y Schwartz es que la depresión fue causada por el hombre, específicamente hubo un pésimo manejo monetario de la política monetaria de la Fed. Fíjense la contraposición. Desde el punto de vista keynesiano, la política monetaria es un actor pasivo, y desde el punto de vista de Friedman y Schwartz, que es el lado monetarista, la política monetaria es el actor central. Entonces, son dos conjeturas, dos hipótesis distintas. La pregunta es, ¿cómo diablos sabemos quién tiene razón? Y tendríamos que ver predicciones. Bueno, no queda otra sino ver predicciones y además ver evidencia creíble. Fíjense que esto es importante que se entienda por lo siguiente. Lo que nos ofrecen las series es que las variables se mueven juntas. Lo que dice con esto es lo siguiente. Que la evidencia observacional, cuando vos observás las series, lo que pasa es que baja la cantidad de dinero, es decir, baja M, también bajan los precios, hay deflación, y también baja el nivel de producción. ¿Hasta acá se entendió? Perdón, ¿cómo? Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Tenemos dos conjeturas alternativas, tendríamos que ver las predicciones de cada una, pero el problema que nos encontramos acá es que los datos con los cuales nosotros tendríamos que juzgar las predicciones son súper problemáticos. ¿Por qué? Porque lo que revelan las series es que baja M, es decir, baja la cantidad de dinero durante los años 30 y 40, baja el producto, es decir, hay una contracción económica, y también baja ¿qué dije? Baja los precios, es decir, hay deflación. Y lo que quiero observar simplemente o sugerir es que las series son compatibles con las predicciones de Keynes y con las predicciones de la teoría de Friedman y Schwartz. Entonces, simplemente quiero decir es que la evidencia observacional, la evidencia que nos dan las series, es compatible con las dos hipótesis. No hay manera de distinguir quién tiene razón si vos evaluás las conjeturas con lo que te muestran las series y con, digamos, el ajuste econométrico o lo que sea. Por eso, lo que hacen Friedman y Schwartz es usar un tipo de evidencia distinta que es cuasi experimental. Y esto es central, porque si algo convenció a la profesión de que las conjeturas, digamos, de Friedman y Schwartz era la correcta, no fue la evidencia observacional. Esto espero que quede claro. Recuerden, la evidencia observacional es compatible con que el paso del sacerdote causa la fiebre puerperal. ¿Hay más fiebre puerperal donde pasa el sacerdote? Sí, Sí, sí.
Bueno, entonces, y eso no se puede solucionar con la evidencia observacional. Por eso, el miliano, digo, perdón, el miliano te dice, bueno, es cierto lo que me decís, diría el miliano, la causalidad te la da la teoría. Lo cual me parece que es muy loco, porque tenés que primero creer en la teoría para después evaluarla, que es medio loco. Entonces, simplemente esto, por favor, los que iniciaron no son locos ni tontos ni nada por el estilo, es una teoría que es compatible con la evidencia observacional, como la teoría del paso del sacerdote o la teoría de la posición al dormir. Todas esas eran teorías que eran compatibles con la evidencia observacional. Lo que hace Freeman y Schwartz entonces es usar un tipo según un tipo diferente de evidencia, que es cuasi experimental. Y para esto es importante entender un experimento mental que voy a hacer ahora. Supongamos que nosotros queremos testear esta conjetura. Queremos testear si la intervención A causa el efecto observado B. Y lo que yo quiero preguntar es, ¿bajo qué circunstancias ustedes dirían que hemos mostrado que el efecto causal de A es el que hemos observado? Entonces, paciencia, quédense conmigo 5 minutos más, que esto es importante. Para darle un poco de sustancia, imagínense, le voy a poner una forma específica. Supóngase que tenemos que testear si la droga A causa la muerte de las bacterias B, o del COVID, o de cualquier cosa que sea. ¿Cómo sabemos, cómo dirían ustedes, o cómo podríamos nosotros determinar si es verdad que la droga A causa la muerte de las bacterias B? Bueno, yo pondría una cápsula de Petri, que pondría agar-agar, que es una sustancia inerte, que salga, es una especie como de gelatina, y ahí le pondría, cultivaría una colonia de bacterias B. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Ok. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Si yo hago 2 intervenciones simultáneas, por ejemplo, le pongo la droga A y le pongo también la droga X, si yo hago eso, ¿le puedo adjudicar el efecto observado a la droga A? No. No. No, esto es importante que se entienda. Cuando vos haces múltiples intervenciones, no tenés idea, no hay forma lógica de determinar si el efecto observado obedece a una o a todas ellas. No hay manera de saberlo. Entonces, déjenme preguntarles, si nosotros queremos testear una intervención, ¿tenemos que hacer muchas al mismo tiempo? No. No, chabón, o chabona, hace una, porque la idea es construir un entorno en el cual vos les puedas, con máxima verosimilitud, por así decir, adjudicar el efecto que vos observás a la intervención o el tratamiento que vos hiciste y no cualquier otra cosa. Por eso acá yo le puse una sustancia inerte, le puse agar-agar para que para tratar de hacer justamente eso, para tratar de adjudicar el efecto a la intervención y no a otra cosa. Entonces, bueno, hagámosle entonces una sola intervención. Tengo la misma cápsula de Petri, le pongo la sustancia inerte, cultivo bacterias y le pongo la droga A. Y supongamos que acá pueden pasar 2 cosas. El efecto observado puede ser que las bacterias, que todo explote. O también puede ser que las bacterias se mueran. Si las bacterias se mueren, ese efecto observado, ¿se puede atribuir a la intervención o tratamiento? Habría que probar con otro y ver si se mueren también. Bueno, supongamos que lo hacemos también con otra cápsula y también se mueren. ¿Le podemos atribuir el efecto a esa intervención o tratamiento? Sí. Bueno, yo creo que estamos mejor que antes, porque ya no pusimos varias intervenciones, sino que tuvimos la astucia de poner una sola. Pero déjenme preguntarles, ¿cabe la chance de que las bacterias hayan muerto, por ejemplo, porque tienen un ciclo vital de 5 horas y no Sí. por el tratamiento o intervención? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo diablos hacemos? ¿Qué les parece esto? A ver, imagínense que yo, en lugar de una cápsula de Petri, meta una segunda cápsula de Petri. ¿Se entendió? Control. Y a esto lo voy a llamar control. Esto es importante porque lo que yo estoy haciendo con ese
control, a ver, lo que yo quiero es que ese control sea lo más parecido posible, en el extremo idéntico a esta cosa que yo estoy tratando acá. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Entonces, tengo mi grupo de intervención, al lado pongo el grupo control, hago exactamente las mismas operaciones con las dos para que sean comparables y le pongo a las dos cultivo colonias de bacterias. Ahora a esta le pongo la intervención y a esta le pongo nada, o le pongo agua o una cosa inerte. Y supónganse que cuando yo hago la intervención o tratamiento, acá se mueren y acá, si acá también se mueren, si en el control también se mueren, estoy en problemas, porque si pasa eso, yo no le puedo adjudicar el efecto a la intervención o tratamiento. ¿Eso se entiende? Sí, obvio, porque no le pusiste nada y también se murieron. Exactamente. Esa es la lógica básica de la ciencia, no sé, o de la evidencia creíble. Eso es importante porque pasa en cualquier disciplina, incluso en economía. Entonces, pero a veces tenemos suerte. A veces se mueren acá, en este grupo, intervención, y acá siguen vivas. Cuando eso ocurre, podemos nosotros, de manera creíble, no de manera irrefutable, porque podemos haber cometido 1000 errores, pero cuando ocurre eso, ustedes le creen, eso quiero decir. No es nada mágico acá. Ustedes, personas razonables, creo yo, cuando ocurre eso, sienten que el efecto observado se lo podés atribuir creíblemente a la intervención o tratamiento. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, cuando ocurre eso, tenemos evidencia súper creíble. Esta es la evidencia experimental. Y déjenme preguntarles, en economía, ¿podemos hacer experimentos con países? No. No. Cuando ocurre eso, acá hay un enorme quiebre, porque muchos economistas, muchísimos, dicen, no me moleste, señor profesor, yo no puedo hacer experimentos en economía, lo cual es cierto, y entonces la causalidad me la tienen que dar los modelitos, lo cual a mí me parece horrible. Y la otra posición, que es la posición empirista, que yo creo que es súper razonable, es decir, es cierto, no podemos hacer experimentos de laboratorio, pero a veces la naturaleza construye circunstancias que son comparables. Y cuando eso ocurre, la gente le empieza a creer a la evidencia. Entonces, recuerden el problema original que teníamos. El problema original que teníamos era que tenemos dos hipótesis. La hipótesis de que la Gran Depresión fue causada por una pérdida de confianza, y la hipótesis alternativa, según la cual la Gran Depresión fue causada por una feroz contracción monetaria. Lo que argumenta Friedman es que en esa época estaba medio de moda una teoría que es la teoría austríaca. Ustedes quizás la conozcan hay un muchacho que se llama Milley, que es, bueno, en fin, yo creo que ahora muchos la conocen. Si ustedes tienen en la cabeza la teoría austríaca, piensan que no está bueno intervenir bajo ninguna situación en el sistema económico, porque eso desequilibra, digamos, las señales de precios, algo que suena razonable, y entonces, cuando en el contexto del 29 empieza a haber una crisis bancaria y los bancos empiezan a quebrar, ¿qué hace el teórico austríaco ante cuando empiezan a quebrar los bancos? No hace nada. No hace nada. De nuevo, eso no es ni maldad ni estupidez, es la influencia de las teorías, por eso son tan importantes. Y lo que ocurrió fue exactamente eso. Muchos teóricos influidos por la teoría austríaca se niegan, digamos, a rescatar a los bancos, al parecer. También hay cuestiones de antisemitismo, hay un montón de cosas medio metidas ahí, pero uno de los factores que me parece muy importante fue la influencia de ciertas ideas. Y entonces se genera una enorme contracción monetaria, y esa contracción monetaria causa que una crisis bancaria genere no una recesión vulgar y silvestre, sino una depresión que duró años y se comió la cuarta parte del PBI de Estados Unidos y generó un montón de sufrimiento humano. Okay. Entonces, ¿cómo diablos testeamos esta hipótesis? Recuerden que la evidencia observacional ¿es compatible con esta hipótesis? Sí, porque los datos te muestran que baja la cantidad de dinero. Pero también los datos son compatibles con la conjetura keynesiana, porque uno puede decir siempre que la causalidad
va en realidad de el nivel de actividad a la cantidad de dinero. ¿Eso se entendió o no? Sí. Ok, entonces, los datos son súper problemáticos porque cae todo y la pregunta es ¿qué causa qué? Y la respuesta de Friedman y Schwartz, de manera muy astuta, es fijémonos en experimentos naturales, hacen eso en la historia monetaria de los Estados Unidos, hacen muchos. Yo voy a traer uno muy simplificado, son más complejos, pero simplemente para que tengan una idea vaga. Es uno de muchos. Cada uno de ellos, y esto es típico de la evidencia cuasi experimental, cada uno de ellos es problemático. Pero cuando tenés muchos y están muy bien argumentados, la gente le empieza a creer. Y eso fue una de las razones del ocaso del proyecto keynesiano. La otra la vimos, creo que ayer, que es la crítica de Lucas, ¿no? Pero hay, como todo gran marco teórico, hay como muchos puntos de quiebre. Okay, entonces, acá está el profesor Kippy, dice, es obvio, la caída en el producto impulsa una caída en los precios, y el dinero es un actor pasivo, que es lo que hasta el día de hoy se sigue enseñando, y Friedman acá dice, se agarra la cabeza. Okay, entonces, un experimento un cuasi experimento es el siguiente. Lo que hace Friedman y Schwartz es dividir el mundo en dos grandes grupos. Están los países que siguen el patrón oro, y si vos estás metido en el régimen patrón oro, cuando cae la cantidad de dinero, cuando hay una contracción monetaria en Estados Unidos, ¿qué pasa con la cantidad de dinero en tu país? ¿Se entiende la pregunta? No, yo no. No va el Digo dinero esto a siguiente. Estados Unidos, digamos. Friedman y Schwartz, para tratar de ver qué causa qué, dividen el mundo en dos grupos de países. En esa época había varios países que participaban en el comercio internacional, metidos en un sistema que terminó en 1971, que era el sistema de patrón oro. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ok. Y había otros países que no tenían patrón oro. Ahora, el caso que yo puse acá es China, hay otros, ¿no? Pero simplemente dividiendo el mundo en estos países, lo que encuentran Friedman y Schwartz, o lo que anticipa, digo, si la Gran Depresión fue causada por una caída del dinero y no por una pérdida de confianza, entonces los países que tienen patrón oro y por lo tanto que tenían el tipo de cambio atado con el Estados Unidos, como tenía que pasar bajo ese régimen, tienen que haber caído más. Digo, su economía tiene que haber caído más que los países que no estaban bajo el patrón oro. ¿Esto se entiende? Sí. Okay. Y es exactamente lo que ocurre. Esto es evidencia que no es imposible, pero es difícil de hacer compatible con la conjetura keynesiana y es súper compatible con la conjetura de Friedman y Schwartz. Entonces, por más que los datos observacionales te digan, sean compatibles con las dos hipótesis, construir esto, dos grupos que en los experimentos naturales nunca son iguales, son comparables, y donde uno tenga una intervención y se observe el efecto y en el otro no, empieza a generar un consenso basado en evidencia que es creíble o que es más creíble que la evidencia observacional. Y esto fue, si Bernanke tiene razón, lo que convenció a la profesión de que la conjetura correcta era la Friedman y Schwartz y no la keynesiana. Un ejemplo que vamos a ver más adelante, que está en una actividad, es el experimento Mississippi. Esto no aparece, o yo no lo he leído, al menos en el libro de Friedman y Schwartz, sino que es algo posterior, creo. Y el experimento Mississippi es así. Antes no existía una reserva federal en los Estados Unidos. Y cuando no existía la reserva federal, los bancos comerciales habían hecho acuerdos, digamos, espontáneos, por los cuales se prestaban entre ellos cuando uno tenía problemas de liquidez. ¿Por qué hacían eso? Obviamente no porque sean buenos, sino porque si el Banco Patagonia tiene problemas de liquidez y la gente no puede sacar sus depósitos, ¿qué pasa con el banco que está al lado, el banco hipotecario, pónganle?
no habla de un tema de desconfianza de la gente ir a sacar sus depósitos. Es lo que harían También. ustedes. Supóngase que ustedes tienen su plata en el Banco Santander y escuchan en la radio que el Banco Patagonia no le está devolviendo la plata a la gente que la puso ahí. Yo sospecho que ustedes dirían, bueno, mañana me levanto temprano y voy al Banco Santander y saco mi dinero. ¿Harían eso? Sí. Bueno, eso es algo característico de las crisis que son bancarias, que es un subtipo de crisis financieras muy importantes, y por eso, esto tiene que ver con que, esto lo han visto seguramente, que la oferta monetaria está compuesta de la base monetaria, que es una fracción, y después la expansión secundaria del dinero. Lo que quiero decir con eso es que el dinero físico en una economía como la nuestra es una parte muy chiquita de la oferta monetaria. Y entonces no puede ir todo el mundo a sacar el dinero de los bancos. Es lo que se quiso hacer con los dólares en la convertibilidad y no se pudo hacer. Entonces, esto pasó siempre, y los bancos entonces, para protegerse de esta eventualidad, cuando alguno de ellos tenía problemas circunstanciales de liquidez, le prestaba. Y a veces, ustedes no habían nacido, pero a veces incluso intervenían privados. Me acuerdo que una vez, esto igual yo lo leí, que fue creo que en 1890 y pico, que hubo una crisis de liquidez, y fue Morgan, que era un tipo con mucha plata, a salvar al banco. No importa, pero después creo que en el 17 se genera la Reserva Federal, y estos acuerdos interbancarios desaparecen. Y la Reserva Federal apareció justamente, o una de las funciones era ser prestamista de última instancia. Y a diferencia de lo que ocurre acá con el Banco Central, en la Reserva Federal está descentralizada. Hay una cantidad de reservas federales que son regionales, y después hay una que las coordina, ¿no? Como originalmente las reservas federales regionales se pusieron no por estados, sino por cuestiones demográficas, hay estados en donde tienen influencia dos reservas federales. Entonces, eso que es absolutamente casual, digamos, generó una situación que está buena, porque lo que pasó es que en el mismo estado había dos reservas distintas. Creo que era la reserva 6 y la reserva 8. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Ok, entonces, tenemos una situación muy parecida de nuevo a esta. Tenemos un grupo de intervención, un Estado, y después tenemos un grupo control que, déjenme preguntarles, dado que es el mismo Estado, las dos partes que están bajo la égida de reservas federales distintas, ¿son comparables? ¿Tienen la misma raza, la misma cultura, la misma historia? Sí. Bueno, esto es importante porque para obtener evidencia creíble, algo que es importante es que las dos cosas que están comparando sean realmente comparables. Por eso vos no comparás si te des la chance, no comparás dos estados distintos, porque eso no está bueno. Entonces, y lo que ocurrió fue que en una de las reservas federales había un tipo que estaba formado en la escuela austríaca, y cuando empezó a ver que los bancos tenían problemas de liquidez, ¿qué dijo? Nada. Dijo, que el sistema se depure. Y efectivamente no les dio dinero, y ahí adivinen cómo fue la crisis, ¿más profunda o más suave? Más profundo. Fue mucho más profunda. En cambio, en la otra parte había un tipo que era easy money, es decir, que pensaba que la Reserva Federal tenía que prestar a los bancos, hizo eso, y lo que se encuentra es que ahí la depresión fue mucho más leve que en el segundo estado. ¿Hasta acá se entendió más o menos? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Ok, entonces, esta es la evidencia que es, de nuevo, acá no es que los economistas hicimos un experimento, sino que la naturaleza generó amablemente una situación en donde podemos obtener evidencia que es creíble. Y recuerden que lo bueno de estos experimentos, que se llaman experimentos naturales, que te dan evidencia cuasi experimental y no experimental, es que si bien cada uno es discutible, cuando hay muchos,
digo, esto no es tampoco nada raro. Ustedes, personas como ustedes, los miran y empiezan a decir, che, ¿no será que está bien esta conjetura? Y de esa forma se van generando consensos parciales al interior de una disciplina, que son consensos que no están determinados por la ideología, o no están determinados únicamente por la ideología, si les gusta más, sino que son consensos en donde la evidencia empírica creíble juega un rol medio fundamental. Entonces, de nuevo, todos estos son, si ustedes entendieron esta lógica, van a entender la nueva econometría o las razones de una de las razones importantes de la caída de la teoría keynesiana y lo que dicen estos malvados ortodoxos, que es imposible de entender si vos pensás que la forma de dirimir la causalidad es viendo teoría o modelo. Digo, eso es, creo yo, un empirismo problemático. Y yo creo que ustedes mismos, cuando empiezan a ver evidencia creíble, ahí creo que la ideología medio como que pasa a ser secundaria. Bueno, y de ahí esa lectura, ok, entonces, ¿por qué es importante esto para el bonus? Hay uno de los puntos del bonus, habla de un apéndice que aparece en el texto de Friedman y Schwartz, que tiene que ver con lo siguiente. Lo cuento rápido porque no lo tengo a mano, pero cuando Friedman tenía la edad de ustedes, empezó a trabajar como asesor estadístico para hacer alias turbinas. ¿Lo vieron más o menos eso? Sí, es excelente lo que cuenta, que su pobre aleación no soportaba ni una hora. Lo que es súper importante es que, imagínense que ustedes son el joven Friedman que está ahí para tratar de construir la aleación, y los datos que tenía Friedman tenía un montón de evidencia en donde tenías distintas aleaciones, es decir, distintos componentes metálicos, y tenía los tiempos de fractura de cada aleación. Imagínense que tienen miles ustedes de esos datos. Una forma, entonces, de tratar de resolver cómo generar la mejor aleación posible es combinando estadísticamente la información de los experimentos previos y obteniendo una regresión, en donde vos ponés el tiempo de fractura como una función de los distintos metales que componen la aleación. ¿Hasta acá se entendió? Me perdí un poco realmente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un cuerpo de datos, un pool de datos muy bueno, donde hay un montón de aleaciones, es decir, un montón de combinaciones de metales, y tenés también los tiempos de ruptura de cada aleación. ¿Eso se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno, si vos hiciste econometría, creo yo que una tentación gigantesca, es decir, ya tengo todos estos datos, voy a construir una regresión, y voy a poner voy a poner a I, que es el tiempo de fractura, como una función de la combinación de los metales. Por ejemplo, un parámetro beta 1 de cobre más un parámetro beta 2 de aluminio y lo que sea. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. La pregunta es, ¿cómo estimamos los parámetros? ¿Cómo estudiamos los betas? ¿Cómo estimamos qué cantidad de cobre, de aluminio, etcétera, tiene que tener esa aleación para tener un tiempo de fractura muy alto? Y entonces Friedman lo que cuenta ahí es que se lo llevó una computadora que tardó un montón de tiempo, qué sé yo cuánto, pero finalmente obtuvo 2 regresiones. Y con esas 2 regresiones, Friedman pensaba pasar a la inmortalidad como el creador de las 2 aleaciones más duraderas del mundo, porque de acuerdo a sus cálculos estadísticos, esas aleaciones tenían que durar un montón de horas. Y lo que él dice es que los coeficientes le dieron significativos, tenían un error estándar, un R cuadrado alto, bueno, tenía todas las propiedades econométricas lindas que nosotros vemos en econometría, etc. Y lo que encontró cuando las testeó, las llamó F1 y F2, porque eran sus pases de inmortalidad. Y lo que encontró cuando las testeó es que se rompieron muy rápidamente. Entonces, lo que dice Friedman es que cuando yo, después de esa amarga experiencia, digamos, juvenil, me di cuenta o empecé a sospechar que quizás las herramientas econométricas no son una buena manera de testear conjeturas o de obtener información, sino de que te pueden sugerir
conjeturas que después vos tenés que testear con evidencia distinta a los datos, digamos, que ya tenés. ¿Eso se entendió más o menos? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Es súper importante porque la mayoría de los economistas, al menos los que yo conozco, piensan que con econometría vos testeás hipótesis, que es, si ustedes piensan que la forma de testear conjeturas es con los globitos que vimos recién, es decir, que es así, pensar que vos la podés testear sentado en un sillón, corriendo un programa como el Stata o esas cosas, es medio loco. Pero entonces, léanlo, fíjense a ver qué les Me parece. pareció una locura que, o sea, explicaran modelos donde te dicen esto se relaciona con esto porque sí, y que después, tipo, se valide y se dé como si fuese una verdad absoluta por calcularlo de manera estadística. Bueno, pero yo creo que también está bueno intentar darle sentido. Una parte de la profesión hizo eso, y yo creo que tiene sentido en el marco miliano, pero a mí, esta es una opinión personal, lo que yo creo que ustedes no son milianos porque ustedes piensan, y yo pienso que tienen razón, que la observación está cargada de teoría. Por eso me parece que, pero naturalmente, yo creo que los jóvenes se orientan por razones evolutivas, porque eso nos da ventajas, digamos, de supervivencia, a donde hay mejor evidencia. Y esto lo vamos a ver cuando veamos la revolución de credibilidad, pero bueno, por ahora, paciencia. Preguntan, ¿en qué texto está lo de las aleaciones? Está en la pregunta... 3. ¿3? En la 3. Gracias. Sí, está en la pregunta 3. 3 al final del texto que está en el link. Ok. En el link apretás, te bajás el texto y lean solamente si quieren el apéndice y ahí aparece. Y después, una pregunta, habla del asunto Bernanke, etc. Yo lo comenté, así que lo paso muy rápido. Lo paso rápido, pero tiene que ver con esta lectura actual, que es el primer consenso ortodoxo, según la cual la Gran Depresión fue causada no por animal spirits deprimidos, sino por un error del policymaker. Bueno, este es Bernanke, y Bernanke, bueno, esto lo vimos, lo paso rápidamente. Este texto es importante, aparece en el bonus y también aparece, acá duplico un poco, pero bueno, no importa. Aparece también en la actividad 2. Esto lo escribe en el 2002, eso reténganlo porque es un dato importante. Lo que dice Bernanke es, dice, como todo el mundo aquí sabe, en su historia monetaria, Friedman y Schwartz defendieron que el colapso económico del 29 al 33, es decir, la Gran Depresión, fue el producto de que el mecanismo monetario de la nación se quebró, o se rompió, o lo que sea. Es decir, lo que están diciendo es que la Gran Depresión no fue por lo que Keynes nos dijo, sino que fue por un problema monetario. Dice, contradiciendo a Keynes, que es básicamente la sabiduría recibida en esa época, lo que decía que el dinero fue un actor pasivo en los eventos de los 30, recuerden la teoría keynesiana que les enseñaron. Aparecen cosas como trampa de liquidez, aparece la idea de que en ciertos contextos, en los contextos, digamos, keynesianos, cuando hay animal space deprimidos, el dinero no puede accionar para impulsar la economía, ¿no? Entonces, el dinero fue un actor pasivo. Lo que dice Friedman y Schwartz es que la contracción es, de hecho, el testimonio trágico de la importancia de las fuerzas monetarias. Por eso, a Friedman y a Schwartz también se los conoce como defensores del monetarismo, que es la idea de que el dinero importa, a diferencia del keynesianismo que piensa que el dinero en estos episodios es un actor pasivo. Bueno, dice, el genio especial de la historia monetaria es que los autores usan lo que hoy llamaríamos experimentos naturales. Estos experimentos naturales son cosas como el experimento Mississippi, aunque ese experimento en particular fue posterior, pero la lógica es la que vimos con la cápsula de Petri, es decir, dos cuerpos comparables, hacerle una intervención a uno, o esperar que haya una intervención en uno, y eso te da chances, si tenemos suerte, de obtener evidencia que es creíble, o al menos más creíble que la evidencia observacional. Entonces, localizando tales episodios, Friedman y Schwartz laboriosamente construyen la defensa de que la causalidad puede ser interpretada como yendo desde el dinero hasta el producto de los precios. ¿Por qué? Porque recuerden que las tres variables en las series se mueven al mismo tiempo. Entonces, mirando las series, no podés responder a la pregunta ¿qué causa qué?
De tal manera que la Gran Depresión puede razonablemente, repito, razonablemente, no dice que la Gran Depresión es evidente que fue causada, sino que nosotros, como personas falibles, tenemos razones para creer que quizás la conjetura de Freeman y Schwartz es mejor o comparativamente mejor que la keynesiana. Y esto yo lo repito con insistencia senil. Puede ser Alzheimer, pero también puede ser que sea algo importante. Entonces, Bernanke dice: déjeme terminar mi charla abusando levemente de mi estatus como un representante oficial de la Fed, de la Reserva Federal. Dice: me gustaría decirles a Milton y Ana, con respecto a la Gran Depresión, tienen razón, lo hicimos. Es decir, fue culpa nuestra, fue un error humano. Estamos muy tristes, o lo lamentamos mucho, pero gracias a ustedes no lo vamos a volver a hacer. Por eso yo les comentaba que un consenso ortodoxo importante es que las depresiones, si esta teoría está bien, no van a volver a ocurrir. Pero esto no, a ver. En esta charla que yo les comenté, se citaba el artículo de Lucas y este artículo. Se decía, sí, porque Bernanke dijo en el 2002 que no iban a volver a ocurrir recesiones. Déjenme preguntarles, ¿Bernanke está diciendo que no van a volver a ocurrir recesiones? No. Bernanke, exacto, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo que no van a ocurrir crisis financieras. Lo que Bernanke está diciendo es que lo que no van a ocurrir son depresiones. Por eso, por favor, eso ténganlo en cuenta, porque si no, si no entras a vivir en un mundo donde gente como Bernanke o Lucas están locos, es un mundo, a mí me parece muy particular. Diego, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Entonces, o sea, prácticamente lo que nos están diciendo es como que no va a ocurrir porque No hay que son causas, o sea, que las depresiones no ocurren, o sea, no van a volver a ocurrir porque sería un error sistemático, ¿no? O sea, es como que, y dentro de... Sí, es una afirmación súper osada, porque mañana puede ocurrir una depresión, y si eso ocurre, esta teoría va a estar mal. ¿Se entiende? Claro. Pero espero que se vea. No están diciendo una trivialidad. Están diciendo algo que, si ustedes le preguntan, me juego un dedo, si ustedes le preguntan a cualquier profesor de macro, te va a decir, obviamente, bueno, les va a decir otra cosa. Así que, pero están diciendo algo que yo creo que no es trivial, o al menos a mí me parece no trivial. Y de ahí sale este artículo de Lucas que se llama Prioridades macroeconómicas, donde dice Lucas lo siguiente: dice, la macroeconomía nació como un campo distinto en los 40, como parte de la respuesta intelectual a la Gran Depresión. ¿Esto se entiende, este parrafito? Sí. Antes de Keynes, ¿existía la macro? No. No, digo, la macro está como, empieza a aparecer como materia. Esto es lo que yo creo, así que por ahí, chequenlo, después de que Keynes aparece. ¿Por qué? Porque la macro keynesiana parece ser bastante difícil de compatibilizar con la micro que ustedes conocen. Eso espero que se entienda. Una vez que, después de la crítica de Lucas, medio como que se borronea la diferencia entre macro y micro, pero mucha gente egresa de la facultad pensando que tenés la macro, en donde vos ves cómo los agregados golpean unos a otros, y podés decir que si se mueve esta variable, se mueve la otra, y que eso tiene muy poco que ver con la micro que se estudia. ¿Eso se entiende? Sí. Okay. Ese es el subproducto de Keynes. Digo, la mayoría de... si ustedes le preguntan a sus compañeros, van a ver que esa visión está como súper presente. Bueno, entonces, dice Lucas, el término entonces refería, en los 40 dice, al cuerpo de conocimiento y expertise que esperábamos nos permitiría prevenir la recurrencia de ese desastre económico. Espero que se vea que él se está refiriendo no a las crisis financieras, no a las recesiones, sino a las depresiones. Y dice, mi tesis en esta charla es que la macroeconomía, en su sentido original, ha tenido éxito. Su problema central de prevenir depresiones ha sido resuelto para todos los propósitos prácticos, y de hecho ha estado resuelto por muchas décadas. Esto entonces es un consenso que, nada, mírenlo con los críticos, fíjense a ver qué les parece, y cuando tengan tiempo revisen la evidencia, porque eso yo creo que es importante. Bueno, esto lo vamos a ver, que
Las crisis financieras no se pueden evitar ni predecir por la hipótesis de mercados eficientes. Esto no me crean, pero ya lo vamos a ver. Lo que podemos hacer como policy makers es evitar que la crisis financiera se transforme en una depresión. ¿Cómo evitar depresiones? ¿Alguien sabe? A partir de la política monetaria, ¿no? Bueno, muy general, es cierto, pero muy general. ¿Qué hay que hacer específicamente? Cuidar el sistema bancario de que los bancos no quiebren. Sí, evitar que el sistema bancario quiebre a toda costa. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esto forma parte en realidad de algo que vamos a ver más adelante, y es la idea de que la función del policy maker, en el sentido de la autoridad monetaria, es proporcionar un trasfondo monetario estable. Proporcionar un trasfondo monetario estable no quiere decir proporcionar una oferta monetaria, una base monetaria estable, o un crecimiento de la base monetaria estable. ¿Por qué? Porque el trasfondo monetario estable se puede ver perturbado porque de pronto hay mayor demanda de dinero, por ejemplo, porque la gente se asusta o lo que sea. Y cuando ocurre eso, mantener un trasfondo monetario estable implica emitir dinero. ¿Eso se entendió más o menos? Bueno, igual lo vamos a ver más adelante, pero O simplemente... sea, sí. si le aumenta la demanda de dinero, digamos, tenés que emitir, digamos. Sí. Como en la cuestión de la depresión. Sí. En realidad, de nuevo, la depresión en esta conjetura tiene que ver con que hubo una contracción monetaria feroz que ocasionó una quiebre sistemático en el sistema bancario, en todo el tejido financiero que se había creado después del siglo, a comienzos del siglo XX. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Okay. Entonces, ¿cómo evitar depresiones? Si ustedes están en la Fed o están en alguna autoridad monetaria y empiezan a ver que hay problemas de liquidez, no solamente en los bancos, sino en aquellas instituciones que actúan como bancos, entonces tienen que salvar el sistema financiero, cueste lo que cueste, no porque quieran beneficiar a los banqueros, sino porque quieren evitar un mal mayor, ¿no? Por eso de ahí aparece esta figura que a mí me parece muy linda, que es Bernanke salvando al sistema financiero, y aparece, yo ahí puse un par de citas, en donde dice, gracias a Bernanke nos salvamos de una segunda gran depresión. Porque lo que quiero es, obviamente que esto puede estar mal, lo que quiero es que entiendan por qué la gente dice eso. Dice porque esta gente, la que dice que Bernanke nos salvó de una segunda gran depresión, tiene en la cabeza toda esta historia que acabamos de comentar rápidamente hoy. Repito que la historia puede estar mal, pero entiendan por qué la gente, o mucha gente, piensa esto. Si hay dudas con esto... No, con esto estamos bien. Bueno, ya tienen, estos, acá medio como comenté los puntos que a veces están más flojos de los bonus. Después aparece un punto que también no pude comentarlo mucho, pero que es importante, es la relación entre la globalización y la paz mundial. Eso mírenlo, es súper controversial. No lo comenten mucho porque nadie lo va a creer, pero bueno, véanlo ustedes. Un poco lo comenté yo, es la teoría de los arcos dorados. Y después, mucho más atrás y más académico en el tiempo, está von Mises. Así que mírenlo, léanlo y fíjense a ver qué les parece. Si tienen dudas, obviamente pregunten lo que quieran. Yo no de esto, nada más. La primera pregunta en la B habla de realismo científico. ¿En qué texto más o menos estaba eso? ¿Quién hablaba de realismo científico? La verdad es que yo lo tendría que explicar bien, pero es un tema muy de filo. Aparece en una nota de clase o en un par de notas de clase. A ver, lo que yo intento hacer ahí es que nosotros, digo, ustedes y yo, tenemos una imagen científica del universo. Por ejemplo, si un sobrino de ustedes les pregunta, tío, tía, ¿cómo es el universo? ¿Termina? Ustedes le dirían, no, sobrino, sobrinita, el universo es infinito. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, sí. Bueno,
lo que me parece importante es que nosotros extraemos esa imagen científica del universo, no de la observación de sentido común, porque la observación de sentido común no nos dice nada de eso. El sentido común nos dice que la Tierra está quieta, que los costos determinan los precios, un montón de cosas así. Nosotros extraemos la imagen científica del universo de un cuerpo de teorías, que son las teorías que son predictivamente exitosas. ¿Eso se entiende? Claro, lo que venimos estudiando. Sí, es decir, cuando vos tenés una teoría que predice bien durante mucho tiempo, la imagen que está implícita en esa teoría es lo que nosotros pensamos como científicos la mejor descripción del mundo real. Por eso, el éxito predictivo que tiene una parte de la ortodoxia es lo que contribuye a que muchos economistas ortodoxos piensen que la imagen metafísica de un mundo hecho por personas como ustedes y como yo, limitados y que actúan y que generan, digamos, un orden a espaldas nuestras, es la mejor descripción que tenemos del mundo social. A pesar de que es una imagen metafísica, pero lo que es importante es que es la capacidad predictiva que está asociada a las teorías que se generan sobre esa base metafísica, la que le da, no sé cómo llamarlo, razonabilidad o credibilidad a esa imagen metafísica. Muy complicado. Fíjense en la nota de clase, ahí está un poco más explicado. Y nada, esas son dos líneas, no pierdan mucho tiempo con eso porque es más una discusión de filo que de economía. Una pregunta, Diego. Popper es considerado un realista científico, ¿no? Sí. Perdón, ahí está un aparato hablando. Sí, la respuesta corta es, Popper dice, Popper tiene un ensayo en el libro que ustedes tienen, Conjeturas y Refutaciones, que se llama, no me acuerdo cómo se llama algo así como Tres concepciones acerca de la ciencia. Y lo que él dice es, hay gente que piensa que la ciencia es el acceso a las esencias. Si ustedes son marxistas, están en ese grupo. Otra gente piensa que la ciencia es solamente un conjunto de instrumentos de predicción. Si vos pensás eso, si vos pensás que las teorías científicas no tienen valor de verdad, es decir, no son ni verdaderas ni falsas, sino que son útiles o inútiles como un martillo, como un instrumento, sos instrumentalista. Pero pero Popper dice, yo me considero realista científico. Un realista científico es quien piensa que está el mundo acá, cuya estructura no conocemos y a la que no tenemos acceso, porque Dios ha muerto, etc. Y acá están, nosotros conjeturamos teorías locas, que suponen cosas, que suponen ficciones, como agujeros negros o agentes con rátex o lo que sea. Cuando de estos cuerpos teóricos emergen predicciones exitosas, nosotros pensamos, o tenemos razones para pensar, que las entidades que presuponemos, por más locas que sean, por más que digan que la Tierra se mueve, son las que mejor describen la estructura del mundo real. Y eso es la idea del realismo científico, la idea de que la capacidad predictiva de nuestras teorías nos da un atisbo o una imagen falible de cómo puede ser la estructura real del mundo que está allá afuera. Y eso es básicamente la posición de Popper. ¿Qué dudas, comentarios o eso? Que bueno, si no tienen dudas, sugiero que vayan a trabajar y nada, hagan un buen bonus. Mañana pasado voy a subir el segundo punto bonus. Perdón que haya tanto trabajo en poco tiempo, pero son las condiciones objetivas con las que tenemos que trabajar. Así que nada, tienen el segundo punto bonus que son temas que yo creo que son más económicos y por ahí les van a interesar un poco más, que tienen que ver con la inflación y cosas así que a nosotros en particular nos interesan. Profe, Vamos entonces, sí. te hago una consulta, tipo la clase de ayer la podrías subir al campus. Sí, voy a subir la clase de cuatrimestre pasado. Justo ayer fue una clase bastante horrible porque no había dormido bien, pero me parece a mí que el año pasado se entiende mejor. Así que, sí, disculpas, la tendré que haber subido hoy a la mañana, pero me olvidé. Así que la voy a subir en un ratito. Obviamente que si por alguna razón querés esa clase en particular, pedímela y te la alcanzo. Ok. Y después te hago otra pregunta. ¿Podemos hacer preguntas respecto a la guía de Lucas?
Sí, obviamente, sí, sí. A ver, que ahí lo encuentro. Eh, o sea, acá hay una parte que dice, los modelos construidos bajo el supuesto de que el vector de parámetros está fijo son el blanco de la crítica de Lucas. O sea, el vector de parámetros está fijos, entiendo que es como el ceteris paribus, ¿no? No, es el tita. Tita Y, es el vector de parámetros que supuestamente no depende de las políticas. ok, no, o sea, no sería, digamos, el XT, digamos, de las funciones, sino es el tita, Sí, es o el sea, el tita. En el estimado. tita están los parámetros, por ejemplo, del ISLM o de cualquier otro modelito, que se suponen son estructurales, es decir, que no van a cambiar cuando cambien las políticas, digamos. Justamente por eso vos los podés usar para evaluar políticas, porque no cambian con ellas. Ah, claro. O Sí, sea, tita serían los parámetros estructurales, que no sí, cambian. exactamente. Y o sea, acá como que tenemos que poner si es verdadero o falso, Sí, y digamos, o sea, yo estaría un poco confundido porque podría decir, bueno, es verdadero porque, o sea, lo que está diciendo es que como que los modelos deberían estar microfundamentados, pero podría decir que es falso porque en realidad si pronostica a corto plazo, está bien, digamos, para Lucas. pónganlo así. Yo recibí dos clases de respuestas. Algunos pusieron que es verdadero, pero si vos ponés que es verdad, tenés que poner que también critica los modelos, que no solamente los que suponen tita fijo, porque los modelos de tipo Cooley-Prescott suponen un tita que varía, pero que varía con respecto al pasado. Y Friedman dice, y Lucas dice, esto tampoco sirve. ¿Se entiende? Ah, ok. Ok. Y recuerden que el punto de la crítica de Lucas es que nosotros con nuestros modelitos, esto también es algo que no les va a gustar, creo yo, pero es cierto que muchos modelos macro tienen propiedades de pronóstico buenas. Me refiero a pronósticos de corto plazo y no predicción. Pero la desgracia es que las propiedades son tan buenas con un modelo que no tiene nada de teoría económica, por ejemplo, con un modelo muy simple de vectores autorregresivos. Igual eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, nada, la respuesta corta es que lo que dice Lucas es que si vos supones que tu tita está fijo, vas a obtener predicciones que están sistemáticamente mal. Si vos supones un tita que varía con respecto al pasado, vas a tener mejores propiedades de pronóstico de corto plazo cuando los comparás con versiones incluso sofisticadas del tita fijo, pero no vas a poder obtener predicciones, digamos, las predicciones en el sentido de evaluar políticas económicas. Bueno, eso es un poco la trampa que hay ahí, es que además de los tita fijos, también critica a los tita de pronóstico adaptativo, lo llama él, una cosa así. Perfecto. Ahí lo agarré. Y después tengo una duda sobre una más de esas. Sí, Que ahí, a ver. Eh, dice, el alcance de la crítica de Lucas son los modelos econométricos keynesianos de los años 60 o 70, digamos. Y digamos, o sea, Lucas critica esos modelos, pero digamos, podríamos decir que la crítica va más allá de esos modelos, sí, digamos. yo eso lo hago para distinguir la motivación del alcance. Lo hago porque muchos, hablando con gente de econometría, muchos piensan que la crítica de Lucas se refería solamente a los modelos keynesianos, pero espero que quede claro que Lucas dice que es una cuestión de principio, que no tiene que ver con que sean keynesianos. Si vos tenés un modelo monetarista que es mecanicista, también padece, digamos, la crítica de Lucas. Así que la motivación claramente fueron los modelos keynesianos de los 60-70, el alcance, si Lucas tiene razón, es universal. Perfecto, gracias. Ok. Diego, Hago una pregunta más, perdón. Sí, sí. Okay. Lo de los desaprobados del tercer parcelito, al final, Paciencia, digamos. esta noche voy a trabajar en eso, así que, pero en general, hice hasta ahora 2 o 3 comentarios puntuales, me faltan algunos, pero hay altas chances de que no les toque esos. Pero bueno, esperen un poquito hasta esta noche a ver si hay novedades. Ok.
Diego, un pedido. ¿Habrá Sí. alguna posibilidad de que el bonus pueda ser el viernes en vez del jueves? Porque no sé cómo estarán los chicos, pero yo estoy medio como con mucho trabajo y terminé de hacer hoy una de las guías de estudio y estoy como medio saturado. Si haces un buen trabajo, yo no tengo Perdón, ningún perdón, problema en mira. que te atrases un día. A mí me parece que es súper razonable. Ok, bueno, muchas gracias. Y lo digo también para todos. Si, digo, no pasa nada si lo entregan un día tarde, si hacen un buen trabajo. No pueden entregar algo medio pelo y tarde, porque ahí sí que no está bueno. Sí, no sé cómo fue la primera actividad que mandamos, pero sí, para poder hacer algo más o menos que yo quede conforme con lo que mandé, personalmente necesito un día más. Sí, me Bueno, parece un par de- razonable. Gracias. Bueno, che, vayan a trabajar y a menos que haya otra pregunta, pero si no, vayan y nos vemos mañana. Bueno, corto, ¿eh? Nos vemos, profe. Chao, hasta Gracias. mañana. Chao, Adiós. chao.